Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es regla de 3. La regla de 3 es un método aritmético que consiste en calcular un valor desconocido de una magnitud mediante la comparación de magnitudes proporcionales. Entre la regla de 3 tenemos la regla de 3 simple y de ellas también tenemos la regla de 3 simple directa. Cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también va a aumentar. O si disminuye una de ellas, la otra también disminuye. Cuando cumple esas condiciones, voy a decir que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Por ejemplo, que en este esquema tengo la magnitud A y la magnitud B. La magnitud A, sus valores vendrían a ser A1 y A2. En la magnitud B, los valores serían B1 y en este caso viene a ser X. Cuando ambas magnitudes están relacionadas directamente proporcionales, es porque uno de ellos aumenta, el otro también va a aumentar. Y si disminuye, en el otro también disminuye. Entonces, veamos el método de solución. Aplicando las magnitudes directamente proporcionales, tenemos que magnitud A entre B va a ser un valor constante. Y al reemplazar con sus respectivos valores, tendría que A1 entre B1 va a ser igual a A2 entre X. Tener presente que A1 y A2 pertenecen a la magnitud A y B1 y X pertenecen a la magnitud B. Despejando, o sea, haciendo la multiplicación en aspa, tendría que A1 por X va a ser igual a B1 por A2, donde para hallar el valor de X, A1 pasaría a dividir y tendría que X va a ser igual a A2 por B1, todo esto entre A1. Veamos un método práctico para cuando yo tengo magnitudes directamente proporcionales. En este caso, se hace una multiplicación en aspa. Entonces tengo la magnitud A y la magnitud B, y los valores de la magnitud A va a ser A1 y A2, y los valores de la magnitud B sería B1 y X. Cuando ambos son directamente proporcional, se multiplica en aspa. Entonces tendría A1 por X va a ser igual a A2 por B1. Despejando, tendría que X va a ser igual a A1, pasaría a dividir y tendría que B1 por A2, todo eso dividido entre A1. Entonces, este es un método práctico cuando yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales. Vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Cuando las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales, es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra disminuye, y viceversa. Veamos aquí el esquema. Tengo la magnitud A y la magnitud B, cuyos valores de la magnitud A vienen a ser A1 y A2, y los valores de la magnitud B vendrían a ser B1 y X. Si ambas magnitudes están relacionadas inversamente proporcional, es porque si uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Y si disminuye, el otro aumenta. Si cumplen esas condiciones, estas dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales. El método de solución sería, aplicando las magnitudes inversamente proporcionales, tenemos en magnitudes inversamente proporcionales viene a ser el producto que viene a ser constante. Entonces yo voy a decir que magnitud A por magnitud B es una constante. Reemplazando con sus respectivos valores sería A1 por B1 igual a A2 por X, donde A1 y A2 pertenecen a la magnitud A y B1 y X pertenecen a la magnitud B. Despejando, tendría que A2 pasaría a dividir y tendría que X va a ser igual a 1 por B1, todo esto dividido entre A2. También hay un método práctico para la regla de 3 simple inversa. En este caso se hace la multiplicación en líneas. Tengo la magnitud A y la magnitud B, cuyos valores de la magnitud A vienen a ser A1 y A2. Y los valores de la magnitud B vendría a ser B1 y X. Si ambas magnitudes son inversamente proporcional, simplemente lo que voy a hacer es multiplicar por una línea. Sería A1 por B1 y A2 por X. Y ambos valores se igualarían. Entonces tendría que A1 por B1 va a ser igual a A2 por X. Despejando X tendría que A2 pasar a dividir y tendría que X es igual a A1 por B1 dividido entre A2. Entonces es el método práctico cuando tengo dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Vamos a ver la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta es cuando intervienen más de dos magnitudes proporcionales. Veamos un método de solución. Existen varios métodos, pero entre todos el objetivo es comparar la magnitud que contiene a la incógnita con las demás magnitudes que intervienen para determinar si son directamente proporcional o inversamente proporcional. Veamos un caso general. Un grupo de obreros con determinada eficiencia construyen en H horas diarias, una hora que presenta una cierta dificultad. Entonces, planteamos eso. Por ejemplo, tengo el número de obreros, o sea, vamos a colocar todas las magnitudes. El número de obreros tiene su respectiva eficiencia, que viene a ser otra magnitud, el número de días,
el número de horas diarias y la obra en sí, donde la obra también dice que presenta cierta dificultad. Entonces, todos estos vendrían a ser las magnitudes. Ahora, lo que se va a hacer aquí es relacionar cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, voy a relacionar el número de obras con eficiencia, con número de días. También el número de obreros se va a relacionar con número de horas, número de obreros con obra y número de obreros con dificultad. Entonces, si yo relaciono el número de obreros con eficiencia, esas están relacionadas inversamente proporcional. Número de obreros con número de días también va a relacionarse inversamente proporcional. Número de obreros con horas diarias también está relacionado inversamente proporcional. Ahora, el número de obreros con la obra está relacionado directamente proporcional y el número de obreros con dificultad también está relacionado directamente proporcional. Entonces, tener presente aquí que cuando yo tengo valores que están inversamente proporcional, esos se multiplican, esas magnitudes, los valores de la magnitud se multiplican. Y si están directamente proporcional, se divide. Entonces, como la magnitud del número de obreros con eficiencia, número de días y horas diarias, esas cuatro magnitudes se multiplican. Y lo tenemos acá. Número de obreros por eficiencia por número de días por horas diarias. Todo eso se divide entre la relación que hay con directamente proporcional, que son obras y dificultad. Entonces todo esto se divide entre horas, entre la obra y la dificultad. Y todo ese producto me sale una constante. Entonces es un método general para resolver la regla de 3 compuesta. También hay el método de rayas. Para este método debemos tener en cuenta que se entiende por causa, circunstancia y efecto. En este caso tenemos la causa o acción. Son los realizadores de la obra o acción y condiciones que tienen para realizarla. Por ejemplo, ¿quiénes son las magnitudes que están dentro de la causa o acción? Tenemos a los obreros, la máquina, la habilidad, el esfuerzo, el rendimiento, etc. Tenemos también la circunstancia. Es la condición, el tiempo para realizar la obra. ¿Qué magnitudes están relacionadas a las circunstancias? Tenemos los días, las horas diarias, las raciones diarias, etc. En otras palabras, lo que está relacionado con el tiempo. Y el efecto viene a ser la obra en sí, lo realizado y los inconvenientes o condiciones que pone el medio para realización del trabajo. ¿Qué magnitudes están en el efecto? Por ejemplo, tenemos la obra, la dificultad, la resistencia del medio, etc. Entonces, tenemos que tener presente las magnitudes cuando están relacionadas a causa o acción, circunstancia y efecto. Una vez que tenemos definido eso, vamos a hacer el planteamiento. La distribución adecuada de los datos y la incógnita será siempre de la siguiente manera. Las magnitudes que están en acción, luego las magnitudes que están en la circunstancia y luego las magnitudes que están en el efecto. Tener presente que en acción está lo que está relacionado a hombres. Circunstancia viene a ser todo lo que está relacionado con tiempo, por ejemplo, horas diarias, raciones diarias, etc. Y el efecto viene a ser trabajo realizado con su respectiva dificultad. Entonces, si nosotros relacionamos las magnitudes, por ejemplo, acá tenemos los valores A1 y B1 que pertenece a una magnitud dada, A2 y X que pertenece a otra magnitud, A3 y B3 que pertenece a una cierta magnitud y A4 y B4 que pertenece a una cierta magnitud. Ahora, yo observo aquí que tanto estas dos magnitudes o estos valores de una magnitud pertenecen a la causa. Estos valores de una cierta magnitud pertenecen a la circunstancia y estos valores pertenecen al efecto, o sea, la magnitud que contiene estos valores pertenecen a efecto. Entonces el método de rayas sigue por esta forma. Una línea horizontal donde la separación entre circunstancia y efecto cambia de dirección. Por ejemplo, esta línea sería de esta forma. Y en la parte inferior también una línea recta y en esta situación cambia de dirección. Entonces, si yo con los valores viene a ser la misma idea. La línea recta y luego entre circunstancia y efecto cambia de dirección. De la misma forma en la parte inferior se multiplica y luego cambia de dirección. Entonces, el planteamiento sería el siguiente. A1 por A2 por A3 multiplicado por B4. Y eso va a ser igual a B1 por X por B3 multiplicado por A4. Entonces, esto consiste en el método de rayas. Veamos acá un ejemplo. Ejemplo 1. Si 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días, trabajando 8 horas diarias, ¿cuántos operarios pueden producir 80 zapatos en 24 días, trabajando 5 horas diarias? Planteemos eso. Las magnitudes vienen a ser operarios obreros. Tenemos la obra, los días y horas diarias. Entonces yo tengo aquí que 20 operarios van a hacer 120 pares de zapatos que corresponde a la obra en 18 días y 8 horas diarias. 18 días y 8 horas diarias.
¿Cuántos operarios, o sea, X en obreros, van a producir 80 zapatos en 24 días y 5 horas diarias? Como acá está la incógnita, lo que voy a hacer es relacionar cada una de esta magnitud con cada una de las magnitudes. Entonces, yo relaciono obreros con obra. Si yo tengo una cierta cantidad de obreros que hacen 120 zapatos, si disminuye la cantidad de zapatos, también disminuye la cantidad de obreros. Entonces, están relacionadas directamente proporcional. Si yo tengo una cantidad de obreros que hacen la cantidad de zapatos o una obra en 18 días, si aumento la cantidad de días, es porque los obreros han disminuido. Entonces, estas dos magnitudes están relacionadas inversamente proporcional. Si tengo obreros con horas diarias, si tengo 20 obreros que hacen una cantidad de obra en 8 horas diarias, si disminuye la cantidad de horas diarias, los obreros van a aumentar para poder terminar la obra. Entonces, estas dos magnitudes están relacionadas inversamente proporcional. Una vez que relaciono que están inversamente proporcional, hacemos el producto y la división. Obreros con días y horas diarias son inversamente proporcional. Entonces es un producto, número de obreros con número de días, horas diarias. Todo eso dividido con la magnitud que es directamente proporcional, que es obra. Entonces se divide entre obra. Y eso va a ser igual a una constante K. Despejando tendría lo siguiente. Como aquí los valores vienen a ser X, sería X multiplicado por 24 y por 5. Todo eso dividido entre 80, que corresponde a la obra que es directamente proporcional. Y eso va a ser igual a 20 por 18 por 8, todo eso dividido entre 120, que es directamente proporcional con los obreros. Otra forma de desarrollar sería lo siguiente. Si yo tengo X, eso va a ser igual al valor de 20. Y eso dependiendo qué magnitud son, si son directa o inversamente proporcional. Si es directamente proporcional, sería 20 por, cuando es directamente proporcional, lo que se hace el valor de 120 y 80 se invierte. En vez de colocar 120 sobre 80, colocaría 80 sobre 20. Si son inversamente proporcional, se mantienen. Entonces acá sería 18 sobre 24 por 8 sobre 5. Esta es otra forma para poder desarrollar esta regla de 3 compuestas. Haciendo la simplificación, tendría que X va a ser igual a 6 obreros. Entonces 6 obreros terminarían con estas ciertas características, o sea, 6 obreros terminan 80 para el zapato en 24 días y 5 horas diarias. Entonces es una forma del desarrollo del ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 2, pero aplicando el método de rayas. Un constructor puede construir 600 metros de carretera con 40 hombres en 50 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de la carretera con 50 hombres doblemente eficientes que los anteriores, en un terreno del triple de dificultad, trabajando 2 horas más por día? Planteamos las magnitudes. Tenemos hombres, días, horas diarias, eficiencia, la obra y la dificultad. Entonces yo tengo que una construcción puede construir 600 metros de obra, de una carretera, que eso corresponde a obra. 600 metros con 40 hombres, que vendría a ser los obreros, en 50 días, vendría a ser el número de días 50, 8 horas diarias, y con una eficiencia que viene a ser 1. Y su dificultad también que viene a ser 1, porque no lo menciono. ¿Cuántos días tardarán este ingeniero? O sea, me preguntan días X para construir 800 metros de carretera. Obra viene a ser 800. Con 50 hombres doblemente eficientes. Como acá me menciona la eficiencia, lo coloco el número 2 que los anteriores. En un terreno del triple de dificultad. Como acá me menciona la dificultad, viene a ser el triple del primero, o sea, 3, y acá sería 1. Trabajando 2 horas más por día. De lo que trabajaban 8 horas diarias, trabajan 2 horas más. Sería 8 más 2, 10. Este sería el planteamiento para aplicar regla o el método de rayas. Tenemos la acción o causa, la circunstancia y el efecto. Entre la circunstancia y el efecto hay una línea en la cual va a cambiar la dirección. Entonces, en la parte superior hacemos una línea donde cambia de dirección. La parte inferior es una línea y luego cambia de dirección. Y esto, de acuerdo a esa línea se multiplican los valores. 40 por 50 por 8 y por 1 por 800 y por 3. Va a ser igual a 50 por X por 10 y por 2 multiplicado por 600 por 1, que está planteado aquí. Despejando todos los valores y dejando a X, tendría que X va a ser igual a 40 por 50 por 8 por 1 por 800 por 3 sobre 50 por 10 por 2 por 600 por 1. Haciendo la simplificación obtengo que el valor de X va a ser 64
días. Puedo aplicar esto o de frente de cada uno de estos lados lo puedo simplificar. Por ejemplo, 100 aquí y 100 aquí simplifico. Por ejemplo acá, décima, décima. Y así sucesivamente hasta tener el valor de x. Entonces, esto sería el método de rayas para la regla de 3 compuesto. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 61, la 1, la 2, la 3 y la 5. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: una cuadrilla puede hacer una obra en 160 días. ¿Cuántos días tardará otra cuadrilla en hacer la misma obra con los rendimientos de 3 a 4 respectivamente? Entonces, vamos a colocar las magnitudes. En este caso, a mí me hablan de magnitudes. Una de ellas viene a ser el rendimiento y la otra magnitud viene a ser los días. En este caso, a las cuadrillas no le voy a considerar. Solamente la magnitud van a ser rendimiento y los días. Me hablan de una cuadrilla, pero así cuadrilla número 1. Me dicen que esa cuadrilla hace una obra en 160 días. Entonces, va a ser una determinada obra en 160 días. Y me dice cuántos días tardará otra cuadrilla. Entonces, me mencionan una segunda cuadrilla. Cuadrilla número 2. Me dicen cuántos días harán la misma obra la cuadrilla número 2. Si los rendimientos están en la relación, los rendimientos de la cuadrilla 1 y 2 están en la relación de 3 y 4. Entonces, nosotros vamos a trabajar aquí con dos magnitudes. Entonces, lo que vamos a aplicar es regla de 3. En este caso, simple. En este caso participan el rendimiento y días. Vamos a ver si son directa o inversamente proporcional. Si yo tengo un rendimiento de 3 y hago una obra en 160 días, si aumento mi rendimiento, o sea, si aumento la velocidad, voy a hacer, en este caso, en menos días. Entonces yo puedo mencionar aquí que si mi rendimiento aumento para hacer una obra, la cantidad de días va a disminuir porque voy a hacer más rápido la obra y voy a terminar en menos días. Entonces, ambos varían inversamente proporcional. Y como varían inversamente proporcional, la operación en ambos valores, en este caso, va a ser linealmente. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tendría 3 por 160 va a ser igual a 4 por x. Donde 4 pasa a dividir, tendría 3 por 160 dividido entre 4. Y esto va a ser igual a x. Puedes observar aquí, cuarta y cuarta, acá va a ser 40. Y tendría 3 por 40. Entonces, el valor de x va a ser igual a 3 por 40, 120, en este caso, días. Entonces, la cuadrilla número 2, con el rendimiento de 4 veces, va a ser la obra en 120 días. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice: en el área de capuchones perteneciente a la producción de panetones de una empresa conocida, hay 8 máquinas que tienen un rendimiento del 70%. Primero vamos a colocar las magnitudes. En este caso, tenemos que tener presente, te dan varias magnitudes. Entonces vamos a relacionar por la causa, circunstancia y efecto. En este caso la causa viene a ser las máquinas. Entonces voy a escribir aquí la magnitud, viene a ser las máquinas. También me mencionan de rendimiento. También me mencionan de días y horas diarias. Entonces, máquinas pertenece a causa. Rendimiento también pertenece a causa. Días y horas diarias, o sea, acá me mencionan días y horas diarias, corresponde a circunstancia. Y lo que corresponde a panetones, corresponde a obra. Entonces vamos a completar los valores una vez que ya tengo definido las magnitudes que participan. En este caso me dice, hay 8 máquinas que tienen un rendimiento del 70%. Entonces me mencionan que hay 8 máquinas con un rendimiento del 70%. En este caso dice para producir 2000 panetones cada 5 días. Va a producir 2000 panetones cada
5 días, trabajando 6 horas diarias. Entonces, trabajando 6 horas diarias. Ahora me dicen, si se desea producir 1800 panetones, o sea, ahora me dan un segundo caso, en este caso, 1800 panetones, en 7 días trabajando 8 horas diarias. Me dicen, en 7 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántas máquinas del 90% de rendimiento se requieren? Entonces, me dicen cuántas máquinas, o sea, voy a colocar X de rendimiento 90%. Entonces, una vez que he planteado eso, vamos a desarrollar. También piden la cantidad de maquinarias para hacer 1800 panetones, trabajando durante 7 días, 8 horas diarias. Esas máquinas tienen un rendimiento del 90%. Lo que vamos a hacer aquí es el método de rayas. En este caso vamos a hacer el método de rayas. Tener presente que esto corresponde a causa, con maquinaria y rendimiento viene a corresponder a causa, días y horas diarias, circunstancia, y panetón en sí, que viene a ser la hora, va a corresponder a efecto. Una vez que hemos definido eso, lo que vamos a hacer es la siguiente línea. En esta parte vamos a separar lo que corresponde a efecto y circunstancia. Ahí en esa línea de ahí va a cambiar de dirección. Entonces, el método de rayas, continuamos esta raya y en esta línea es lo que cambia de dirección. De la misma forma, estos dos valores llega a esta hora diarias y entonces cambia de dirección. El método de rayas es el producto de todos estos números siguiendo la dirección de cada una de esas rayas. Entonces yo tendría 8 por 70%, 70% en fracción sería 70 sobre 100, multiplicado por 5 por 6 y eso multiplicado por 1800. Y esto va a ser igual a X multiplicado por 90%, que en fracción sería 90 sobre 100, multiplicado por 7 y por 8. Eso es multiplicado por 2000. Entonces, de aquí voy a hallar el valor de X. Como todos son productos, lo que voy a hacer es simplificar. 100 con este 100 se van a simplificar. Este 8 con este 8 también se van a simplificar. ¿Qué más tengo? Por ejemplo acá, 7 y 70 le quito 7, me queda 10. Acá tengo, por ejemplo, 2000 y 1800. A este 1800 le quito 2 ceros. Este 2000 también le quito 2 ceros, me quedaría 20. Ahora, observa aquí algo. Décima, 1, décima de 90, 9. 9 y 18, novena 1, novena 18, me queda 2. Entonces, para que no sea muy complicado, vamos a escribir lo que están quedando. Me está quedando en esta parte solamente 5 por 6 por 2. Y esto va a ser igual, en esta zona de aquí solamente me está quedando el valor de 20 y X. Sigamos simplificando. Observamos que acá lo puedo quitar quinta. Quinta 1, quinta 4. Yo tendría acá 6 por 12, perdón, 6 por 2, 12. Y esto es igual a 4X. Donde 4 pasaría a dividir y ya tendría el valor de X, que va a ser 2 entre 4. Eso es igual a 3. Entonces, X viene a ser el número de máquinas que va a producir 1800 panetones con estas ciertas características. Entonces, a mí me pedían hallar número de maquinarias. Entonces, número de máquinas, en este caso, va a ser 3 máquinas. Entonces, en la pregunta número 2 voy a necesitar 3 máquinas para producir 1800 panetones. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, 6 obreros pueden hacer una obra en 10 días. Entonces, me dan la magnitud, obreros, días y horas. Eso se va a relacionar causa, circunstancia y efecto. En este caso, la causa van a ser los obreros. Luego la circunstancia viene a ser los días y la hora viene a ser el efecto. Ahora, me dice, 6 obreros pueden hacer una obra en 10 días. Entonces, 6 obreros van a hacer una obra que le voy a representar como la unidad. Ellos hacen en 10 días. 6 obreros van a hacer una obra en 10 días. Luego de 5 días
de iniciada la obra se retiran 2 obreros. ¿Cuántos días más terminarán la obra? Ahora, a esto vamos a ir paso por paso. Me dicen que en 5 días se retiran 2 obreros. Entonces vamos a considerar aquí después de 5 días. Entonces, después de 5 días, los 6 obreros han trabajado en este caso 5 días. Pero ya no hacen una obra entera, sino hacen una parte de la obra. O sea que voy a considerar una fracción, que le voy a llamar P. Entender esto. Si 6 obreros hacen una obra en 10 días, al pasar 5 días, los mismos 6 obreros van a trabajar durante esos 5 días y van a avanzar una parte de dicha obra. Hay que saber qué parte de esa obra han hecho en 10 días. Si toda la obra lo terminan en 10, en 5 días, ¿qué parte de la obra habrán avanzado? Para saber eso, simplemente lo que voy a hacer es relacionar las magnitudes. En este caso, obreros, observo que es la misma cantidad, o sea, él no interviene. Lo que va a intervenir aquí solamente son los días. Si en 10 días termino toda la hora, en 5, ¿qué parte de la hora habré hecho? Para saber esto, simplemente estos dos valores los voy a dividir. Entonces lo que voy a colocar aquí es el valor de 5, que viene a ser la parte que se ha hecho entre el total que se va a hacer, que viene a ser 10 días. Entonces, esto me indica la parte de la hora que se ha hecho. 5 y 10, quitando quinta y quinta, me quedaría un medio. Entonces quiere decir que los 6 obreros en 5 días han hecho la mitad de la obra. Esa es la parte de la hora que se ha hecho. Durante esos 5 días que han trabajado. Ahora me dicen, después de 5 días, o sea, pasando, este es el quinto día, a partir del sexto día ya no están los obreros completos. Me dicen, después de 5 días se retiran 2 obreros. Entonces acá yo voy a considerar, se retiran 2 obreros. Como se retiran 2 obreros, ya no va a haber 6, ahora va a haber menos 2, sería 6 menos 2, ahora voy a tener 4 obreros. Ahora me dicen, al retirarse después de los 5 días 2 obreros, me quedarían 4 obreros. Me dicen, ¿cuántos días más terminarán la obra? Entonces, si los 6 obreros terminan una obra en 10 días, los 4 obreros ya no van a terminar la obra en 10 días, van a terminar en más días. Entonces, a mí me preguntan en cuántos días más. Entonces sería la cantidad de días más X. En este caso, los 6 obreros han trabajado la obra en 10 días. Al retirar 2 obreros, estos 4 que han trabajado van a terminar la misma obra, que lo voy a considerar 1 en 10 más X días, donde X van a ser los días de más que han trabajado. Tener presente, si a mí me dijeran los 4 obreros en cuántos días van a terminar lo que falta de la hora, si me dirían lo que falta sería lo que falta a la unidad, lo que falta un medio para llegar a la unidad, entonces sería un medio. Si me dicen para terminar la obra, como no me mencionan terminar la obra, simplemente me dicen en cuántos días terminarán la obra, lo voy a considerar que es la misma hora, o sea, la unidad. Entonces lo que voy a trabajar simplemente van a ser con estos dos valores. A partir de aquí voy a hallar la cantidad de días de más que han trabajado. Entonces, ¿qué aplico aquí? Método de rayas. Entonces, vamos a usar método de rayas. Entonces yo tendría aquí, entre circunstancia y efecto, voy a hacer una línea que separa. Y entonces el método de rayas seguiría de esta forma, y en esta parte cambia de dirección. De la misma forma, acá continúa la línea horizontal, y luego en esta situación cambia. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Tendría 6 por 5 por 1. Y esto va a ser igual a 4 por 10 más X multiplicado por 1 medio. Entonces de aquí vamos a hallar el valor de X. Puedo observar aquí, mitad y mitad, me queda 2. Acá sería 6 por 5, 30. Y esto va a ser igual a 2 por 10 más X. 2 por 10, 20. Más 2 por X, 2X. 20 pasa a restar, sería 30 menos 20, 10. Y esto es igual a 2X. Entonces X va a ser igual a 10 entre 2, 5 días. Entonces a mí me preguntan, al retirar 2 obreros, ¿cuántos días más van a terminar la obra? Entonces van a terminar con 5 días más. Entonces, como a mí me pedían hallar el valor de X,
X viene a ser 5 días de más. Entonces ya no van a acabar en 10 días, acabarían en 15 días. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si para pintar un cubo de 40 centímetros de arista, en este caso me mencionan de un cubo, voy a dibujar el cubo. Tengo el cubo. Acá tengo un cubo, de la cual dice que voy a pintar. En este caso me dicen que para pintar un cubo de 40 centímetros de arista, en este caso tengo 40 centímetros de arista. Se pagó 10 céntimos para poder pintar las caras de este cubo. Tener presente algo. Cuando te dicen que se va a pintar las caras de la arista, simplemente voy a trabajar con el área superficial. Entonces aquí lo que voy a trabajar es con el área superficial. Ahora me dicen, ¿cuánto soles se pagará por pintar un cubo de 10 metros de arista? Entonces, acá me mencionan de otro cubo, en este caso, un cubo más grande. Un cubo más grande. Me dicen que este cubo tiene 10 metros de arista. Tener presente que la medida de la arista están en distintas unidades. Acá está en metros y acá está en centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer es, esta medida en centímetros, convertirlo a metros. 40 centímetros a metros sería 0,4 metros. Ahora, entonces, ya tengo las magnitudes. En este caso voy a trabajar con la medida de la arista que corresponde al área de superficie, porque acá me dicen para pintar un cubo. En este caso, para pintar un cubo simplemente vas a pintar todas las caras que tiene la arista. Entonces aquí se va a trabajar con el área lateral de un cubo. Por fórmula, el área lateral de un cubo viene a ser simplemente 6 veces la arista elevado al cuadrado. Entonces coloquemos las magnitudes. Me mencionan un cubo. De acá voy a trabajar con su área superficial y me mencionan el precio que se va a cobrar por pintar el cubo. Entonces, coloquemos los respectivos valores. Si dice, para pintar un cubo de 40 centímetros de arista se pagó 10 céntimos. Entonces, vamos a colocar el valor del cubo. En este caso, como se va a pintar, se está trabajando con el área de la superficie lateral, que viene a ser por fórmula 6 veces la arista, que es 0,4. Recuerda que estamos trabajando en metros. 0,4 elevada al cuadrado. Por pintar toda esta cantidad dice que se paga 10 céntimos. Como es 10 céntimos y vamos a trabajar en soles, porque a mí me preguntan cuántos soles, el céntimo lo convierto a soles, que viene a ser 0,1 sol. Ahora, si me dicen cuántos soles, o sea, me preguntan el precio, X, se va a pagar por pintar un cubo de 10 metros de arista. En este caso, usamos el área de la superficie lateral, que viene a ser por fórmula 6 veces la arista, que vale 10 elevado al cuadrado. Ahora veamos si está relacionado directa o inversamente. Si yo tengo un cubo de una cierta dimensión y voy a pagar 0,1, al aumentar la dimensión, o sea, al hacer el cubo más grande, voy a tener que pagar más. Entonces, si esto aumenta, la cantidad de pago también va a aumentar. O sea, si tengo un cubo más grande para pintar, se va a cobrar un mayor precio. Como ambos aumentan, estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Como son directamente proporcionales, ambos se multiplican en aspa. Entonces vamos a hacer la multiplicación en aspa. Entonces yo tendría x multiplicado por 6, 0,4 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 6 por 10 al cuadrado multiplicado por 0,1. Estos números decimales lo voy a trabajar con fracción. Entonces yo tendría aquí x por 6, 0,4 viene a ser 4 décimos elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 6 por 10 al cuadrado, y yo sé que eso es 100. Multiplicado por 0,1, eso es 1 sobre 10. Observamos aquí, 6 y 6 se van a eliminar. 100 entre 10 va a salir 10. Acá también puedo observar que 4 sobre 10 elevado al cuadrado sería lo siguiente. Entonces yo tendría aquí x multiplicado 4 al cuadrado, 16.
10 al cuadrado sería 100. Y esto va a ser igual a, aquí solamente me ha quedado 10. Lo que puedo hacer aquí también es simplificar. Por ejemplo, yo le quito acá cuarta, 4. Cuarta, 25. Entonces, lo que voy a tener que x va a ser igual a 25, pasaría a multiplicar con 10, sería 250. 4 pasaría a dividir, sería entre 4. Entonces, el valor de x va a ser igual al siguiente. 225 entre 4 va a salir un valor decimal, sería 62,5. Entonces, x vendría a ser el precio que se va a pagar por pintar un cubo de 10 metros de arista. Entonces, a mí como me piden el precio, esto está representado por soles. Entonces, la cantidad que voy a pagar por pintar un cubo de 10 metros de arista va a ser 62,5 soles. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, al terminar una construcción de una pared cuadrada de 7 metros de lado. Me hablan de una pared. En este caso voy a dibujar la pared. En este caso esto va a ser la pared. Me dicen que es una pared cuadrada. Entonces, como voy a trabajar con una pared, lo que voy a usar es el área de dicha pared. Ahora me dicen, al terminar una construcción de una pared cuadrada de 7 metros de lado. En este caso la pared tiene 7 metros de lado. Me dice, sobran 79 ladrillos. En este caso, de una cantidad que había de ladrillos, al usarlo, construí una pared de 7 metros. Y me sobran una cantidad de 79 ladrillos. Entonces lo que voy a hacer aquí es considerar a x la cantidad de ladrillos. Entonces, x va a ser la cantidad total de ladrillos que hay. Entonces vamos a relacionar esas dos magnitudes. Tenemos nosotros la magnitud que viene a ser la pared, que se va a trabajar con su área, y los números de ladrillos. Entonces, en este caso, la magnitud viene a ser la pared, con lo que vamos a trabajar en este caso el área de la pared, y vamos a trabajar con la magnitud el número de ladrillos que se ha usado para construir dicha pared. En este caso, me dicen que una pared de 7 metros, recuerda que el área es el lado de el área de un cuadrado, viene a ser el lado elevado al cuadrado, que viene a ser 7, sería 7 al cuadrado. Entonces, en una pared de área 7 elevado al cuadrado, dice que me han sobrado 79 ladrillos. Entonces, como el total de ladrillos viene a ser x, lo que se ha usado para construir esa pared viene a ser x menos lo que me sobraron, que viene a ser 79 ladrillos. Quiere decir que 79 ladrillos no se han usado para construir una pared de 7 metros de largo. Ahora me dice, si el lado hubiera sido de 5 metros, ahora me dicen una nueva pared de 5 metros de lado. Como estoy trabajando con área, sería 5 al cuadrado. Me dicen que se sobraría 2.479. Entonces, la cantidad de ladrillos que se ha usado para construir una pared de 5 metros sería en este caso x con la cantidad que me ha sobrado, que viene a ser 2.479. Esta es la cantidad que se ha usado para construir una pared de 5 metros cuadrados. Ahora me dicen, si el lado fuera de 6 metros, ¿cuántos ladrillos me sobrará? Entonces, primero vamos a hallar la cantidad de ladrillos que hay en estas dos magnitudes. Veamos si es directa o inversamente proporcional. Si yo tengo una pared de 5 metros de lado, o en total serían 25 metros cuadrados, y se usa una cantidad de ladrillos. Al aumentar el tamaño de la pared, la cantidad de ladrillos que se va a usar también va a aumentar. Entonces, tener presente que esto es la cantidad de ladrillos que se ha usado para construir la pared. Si una pared de 25 metros cuadrados se usa una cierta cantidad, al aumentar las dimensiones de la pared, también la cantidad de ladrillos que se va a usar para construir dicha pared también va a aumentar. Entonces, como ambos aumentan, están directamente proporcionales. Ambas magnitudes son directamente proporcionales. Como son directamente proporcionales, ambas se multiplican en aspa. Entonces vamos a hallar de aquí el valor de x. Entonces yo tendría 7 al cuadrado, que es 49, multiplicado por x menos 2479. Y esto va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25, multiplicado por x menos 79. Desarrollemos. 49 por x sigue siendo 49x. Menos
49 por 2.479. Ese es 121.471. Y esto va a ser igual 25 por x. 25x menos 25 por 79, 1975. Hallemos x. 25 pasa a restar, 49 menos 25, 24x. Menos 121.471 pasa a sumar. En este caso, si es negativo pasaría a positivo. Y se va a restar con 1975, obteniendo el valor de 119.496. ¿Qué voy a hacer aquí? El 24 pasaría a dividir y tendría que x va a ser igual a 119.496 entre 24 sale 4.979. Entonces, x me indica la cantidad de ladrillos. Entonces, la cantidad de ladrillos que hay, si todavía no hemos mencionado lo que se construye, viene a ser 4.979 ladrillos, de las cuales se va a usar una cierta cantidad para construir una pared de 7 metros de lado o una pared de 5 metros de lado. Y en estas, al construir eso, me va a sobrar una cierta cantidad de ladrillos. Para saber eso, vamos a hacer otra operación con regla de 3. En este caso, consideremos de nuevo la pared, que se va a trabajar con el área y también con el número de ladrillos que se va a usar para construir dicha pared. Entonces, podemos tomar cualquiera de estos dos valores. En este caso voy a tomar la primera, que es 7 al cuadrado. En este caso, para construir una pared de 7 metros de lado, se va a usar una cantidad de ladrillos que viene a ser el total, 4.979, con lo que me sobra, que es 79. Como esto es lo que me sobra, vamos a usar la cantidad total de ladrillos que se ha usado para construir una pared de 7 metros de lado. Ahora a mí me preguntaban si la pared fuera de 6 metros, entonces si yo tengo una pared de 6 metros de lado, su área sería 6 elevado al cuadrado. Me dicen cuántos ladrillos sobrarán. Entonces, lo que voy a hacer es hallar cuántos ladrillos sobran. Como la cantidad de ladrillos total viene a ser 4.979, para saber cuántos ladrillos va a sobrar, simplemente le voy a restar una cantidad n, donde n me va a indicar ladrillos que sobran. Entonces, n me va a indicar los ladrillos sobrantes. Nosotros ya sabemos que tanto la pared como el número de ladrillos está relacionado directamente proporcional. Como es directamente proporcional, ambos valores se van a multiplicar en aspa. Entonces yo tendría aquí 7 al cuadrado 49 multiplicado por 4.979 menos n. Y esto va a ser igual a 6 al cuadrado 36 multiplicado por 4.979 menos 79. Eso va a ser igual a 4.900. ¿Qué observamos aquí? 49 y 4.900. 49 ava, 49 ava. Entonces acá me quedaría 4.979 menos n va a ser igual a 36 por, quitando 4.900, 49 ava, me queda simplemente 1 con dos ceros, o sea 100. Yo tengo acá 4.979 menos n va a ser igual 36 por 100, eso sale 3.600. En un negativo pasa al otro lado para que sea positivo y 3.600 pasa a restar. Entonces yo al restar 4.979 menos 3.600 sale 1.379. Entonces tener presente que n era la cantidad de ladrillos sobrantes para cuando voy a construir una pared de 6 metros. Entonces sería 1.379 ladrillos que van a sobrar. Entonces a mí me preguntan cuántos ladrillos sobraban. Me van a sobrar 1.379 ladrillos. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, una obra debe haberse terminado en 30 días empleando 20 obreros y trabajando 8 horas diarias. En este caso me dan varias magnitudes. Entonces vamos a aplicar el causa, circunstancia y efecto. En este caso la causa corresponde a obreros. Entonces acá voy a colocar obreros. Luego la circunstancia, que viene a ser el tiempo. En este caso viene a ser los días y las horas diarias trabajadas. Y me menciona la circunstancia del efecto, que viene a ser obra. Entonces coloquemos los valores. Tener presente que aquí va a haber una separación. Entonces me dice, una obra, o sea la obra en sí lo voy a considerar como la unidad. Me dicen que una obra debe terminarse en 30 días. Dice que se va a terminar en 30 días empleando 20 obreros. O sea, 20 obreros van a trabajar.
Ahora me dice que trabajando 8 horas diarias. Entonces se trabaja 8 horas diarias. Entonces, 20 obreros van a terminar una hora trabajando 30 días durante 8 horas diarias. Ahora me dice, después de 12 días de trabajo se pidió que la hora quedase terminada 6 días antes. Entonces, primero vamos a trabajar con lo que me dicen 12 días de trabajo. Después de 12 días de trabajo. Entonces, tenemos que tener presente, vamos a analizar eso. Después de 12 días. Después de 12 días de trabajo. En este caso, los 20 obreros, porque se mantienen todos, han trabajado durante 12 días. En este caso ya no va a ser 30, sino 12 días. Ambos trabajando 8 horas diarias. En este caso, los 20 obreros durante 30 días hacen una obra. Los mismos obreros trabajando ya no 30, sino 12 días, van a hacer una parte de esa hora, que en este caso le voy a llamar P. Para yo saber qué parte de la hora se ha avanzado durante 12 días, simplemente voy a relacionar los valores que están en los días. Porque los obreros, los valores que están en los obreros se mantienen constantes. Y horas diarias también sus valores se mantienen constantes. ¿Quién está variando? Simplemente la cantidad de días. Para saber la fracción de la hora que se ha hecho en una determinada cantidad de días, se va a relacionar tanto 30 con 12. Tener presente que la hora se termina en 30 días. Para saber qué parte de la hora se ha hecho en 12 días, voy a relacionar 12 con 30, donde 30 me indica el todo y el 12 me indica la parte. Entonces, tener presente que una fracción me corresponde la parte con el todo, donde la parte viene a ser 12, eso es lo que se ha avanzado, sobre el total que viene a ser 30. Entonces ya tengo la fracción 12 sobre 30. Simplificando esto, me quedaría sexta y sexta, me quedaría 2 quintos. Entonces yo voy a decir que los 20 obreros, durante los 12 días que se ha trabajado, han avanzado los 2 quintos de la obra. Entonces me faltaría para terminar la obra 3 quintos, que viene a ser 1 menos 2 quintos, 3 quintos. Entonces falta 3 quintos para terminar la obra. Ahora me dicen, después de esos 12 días, entonces el día siguiente ya corresponde a 13 días. ¿Qué me dicen después de eso? Me dicen que después de 12 días de trabajo se pidió que la hora quedase terminada durante 6 días antes. Entonces, si a mí el plazo era 30 días, ahora me dicen que se termina 6 días antes. Entonces ya no sería 30, supuestamente sería 30 menos 6. Pero ten presente algo, que ya se ha trabajado, entonces ya ha pasado 12 días de trabajo, entonces ya no se va a considerar 30, se va a considerar 30 menos 12, que viene a ser 18. Entonces, al trabajar 12 días, me faltarían 18 días para terminar dentro de los 30 días. Pero como me dicen que ya no se va a terminar en los 18 días que falta, sino 6 días antes, sería 18 menos 6. Entonces voy a trabajar con 18 menos 6, o sea, del total de días que me faltaban, que era 18, va a ser 6 días antes. O sea, 18 menos 6, en total 12 días. Dice que para terminar 6 días antes de aquel plazo, ¿cuántos obreros se debe contratar? O sea, de la cantidad de obreros que tenía 20, le voy a agregar una cierta cantidad X, que es lo que voy a hallar. ¿Cuántos obreros se agrega a los 20 que tenía? Dice, para donde se aumenta 2 horas diarias de trabajo. Entonces, de las horas diarias que tenía, que eran 8, voy a aumentar 2 horas más para terminar la hora en 6 días antes. Entonces, de los 8 que había, le voy a agregar 2 horas, total 10. Entonces, si la hora se tiene que terminar 6 días antes, se agrega una cantidad de obreros que viene a ser X y se ha trabajado durante 10 horas diarias para terminar la hora. Como la hora se ha avanzado 2 quintos, ¿cuánto le falta qué parte es lo que falta para terminar la hora? Simplemente restarías a 1 menos 2 quintos, o simplemente a 2 quintos le falta los 3 quintos para terminar la hora, porque 2 quintos más 3 quintos te sale la unidad. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar, estos dos valores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es el método de rayas. Entonces, usando método de rayas, diferenciar la circunstancia con el efecto. Entonces, aplicando método de rayas con estos dos valores, tendría que 20 se va a multiplicar con 12 con 8, ya que cambia de dirección. Multiplica con 3 quintos. De la misma forma, 20 más x por 18 menos 6
cambia por 8 más 2 y luego se multiplica con 2/5. Entonces, aplicando el método de rayas tendría 20 por 12, multiplicando por 8, y a su vez multiplicando por 3/5, que es lo que falta para terminar la hora. Y esto va a ser igual a 20 más x, multiplicado por 18 menos 6, que es 12, multiplicado por 8 más 2, que es 10 horas diarias. Y eso a su vez está multiplicando por 2/5, que es lo que se avanzó en 12 días. De aquí vamos a hallar el valor de x. Observamos que 5 y 5 se van a simplificar. 10 por 2, 20. Con este 20 se simplifica. 12 y 12 también se van a simplificar. Entonces me quedaría aquí 8 por 3, 24, y esto va a ser igual a 20 más x. Entonces yo puedo saber el valor de x. 20 pasaría a restar y sería 24 menos 20, 4. Entonces, donde x me indica la cantidad de obreros que se ha agregado. Entonces, x, o la cantidad de obreros que se ha agregado, viene a ser 4 obreros. Entonces se agregó 4 obreros para terminar 6 días antes lo que faltaba de la hora por avanzar. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, en 48 días, 10 obreros han hecho la tercera parte de una hora. Entonces, me dan tres magnitudes: días, obreros y hora. Para aplicar el método de rayas, porque es lo que vamos a aplicar, colocamos causa, circunstancia y efecto. En este caso vamos a colocar obreros, que viene a ser la causa, circunstancia, viene a ser los días, y efecto, viene a ser en sí la obra. Ahora me dice, en 48 días, 10 obreros, entonces me dice que en 48 días, 10 obreros han hecho una tercera parte de la obra. Entonces, de una obra que viene a ser la unidad, al hacer la tercera parte sería 1 sobre 3. Entonces, 10 obreros en 48 días han hecho la tercera parte de una obra. Ahora me dice, si se retiran n obreros, entonces acá me mencionan, se retiran n obreros. Se retiran n obreros. Entonces, yo ya no va a tener 10, ahora va a ser simplemente 10 menos n. Entonces me dice que se retiran 10 obreros y los que quedan, o sea, esta es la cantidad que queda, avanza un sexto más de la obra. Entonces, de la cantidad de obra avanza un sexto más. Van a avanzar un sexto en cada día. En este caso dicen que hacen en cada día. Entonces, la cantidad que ha quedado, o sea, 10 menos n, van a ser un sexto más de la obra en cada día. Ahora me dice, si estos últimos, o sea, me mencionan de 10 menos n, si estos últimos terminan lo que faltaba de la hora en k más 60 días, ¿cuál será el valor de k sobre n? Entonces me dicen que estos últimos, o sea, me mencionan de nuevo 10 menos n, dice que terminan lo que faltaba. Como se ha avanzado un tercio y un sexto de la hora, para saber lo que faltaba, simplemente la cantidad de la hora total, que viene a ser 1, menos la suma de ambos valores, que viene a ser un tercio más un sexto. Entonces, lo que quedaba van a ser lo que faltaba en k más 60 días. O sea, todo eso lo han hecho en k más 60. Entonces, a mí me piden hallar el valor de k entre n. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tener presente que 1 menos un tercio más un sexto, eso sale un medio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar por parte, porque vamos a usar todo. Vamos a hallar el valor de n y el valor de k. Entonces, a esto le llamo datos número 1, a esto sería datos número 2 y aquí sería datos número 3. Esos van a ser los datos, porque vamos a trabajar de 2 en 2. Lo que vamos a hacer es método de rayas. Entonces yo voy a decir aquí que de los datos 2 y 3. Entonces vamos a colocar los datos 2 y 3. Entonces yo tendría aquí obreros, los días y la obra en sí. Entonces de los datos 2 y 3, que vienen a ser estos datos de aquí. Entonces dato 2 vendría a ser 10 menos n, en este caso días, va a ser k, y la obra en sí que se ha avanzado viene a ser un sexto. Entonces los datos 3 vendría a ser de nuevo el 10 menos n, que han avanzado k más 60 días,
y lo que a falta de la hora, que viene a ser un medio. Lo que hacemos aquí es método de rayas, porque esto es causa, circunstancia, efecto, donde la separación está entre circunstancia y efecto. Entonces, aplicando método de rayas, vendría a ser de la siguiente forma. Entonces, aplicando método de rayas, tendría 10 menos n multiplicado por k y multiplicado por un medio. Esto va a ser igual a 10 menos n multiplicado por k más 60 y esto multiplicado por un sexto. Como te puedes percatar, en ambos hay 10 menos n, entonces eso se va a simplificar. Y me quedaría, por ejemplo acá, 6 pasaría a multiplicar con k y sería 6k. 2 pasaría a multiplicar con k más 60, sería eso igual a 2 por k más 60. Entonces tendría acá 6k igual a 2k más 2 por 60, 120. 2k con 6k, 2k pasa a restar, sería 6k menos 2k, 4k y esto es igual a 120. Entonces el valor de k sería 4 pasa a dividir, sería 30. 120 entre 4, 30. Entonces yo tendría el valor de k. Ahora lo que vamos a hacer es usar los datos, vamos a usar los datos 1 y 2 para poder hallar el valor de n. Entonces vamos a usar los datos 1 y 2. Tenemos las magnitudes obrero, días y hora. Recuerda que estamos aplicando causa, circunstancia, efecto, donde el cambio de dirección de las líneas va a ser en esta parte. Vamos a aplicar el método de rayas. Entonces yo le voy a decir métodos de rayas. Ten presente que hemos usado el dato 1 y 2. El dato 1 era 10 obreros, hacían un tercio de la hora en 48 días. Y el dato 2 era 10 menos n obreros, hacen el sexto de la obra en k días. Pero yo ya sé el valor de k, entonces lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces aplicando el método de rayas, la multiplicación viene en forma horizontal y cambia de dirección. De la misma forma aquí, multiplicación horizontal y cambia de dirección. Entonces vamos a operar, sería 10 por 48 multiplicado por un sexto. Esto va a ser igual a 10 menos n multiplicado por k. Recuerda que k vale 30 y eso está multiplicado por un tercio. Entonces de aquí vamos a hallar el valor de n. Sexta y sexta, 8. Tercia y tercia, 10. Entonces me quedaría 8 por 10, 80, y esto va a ser igual a 10 por 10 menos n. Observa aquí, 10 pasaría a dividir con 80, sería 80 entre 10, eso sale 8, y esto es igual a 10 menos n. En el negativo pasa al otro lado para que sea positivo, y 8 pasaría a restar con 10. 10 menos 8, n viene a ser 2. Entonces yo ya tengo el valor de n, ya tenía el valor de k. Entonces a nosotros nos pedían k sobre n. K sobre n, donde k valía 30 y n vale 2. Entonces, k entre n, que viene a ser 30 entre 2, eso es igual a 15. Entonces, como a mí me pedían hallar k entre n viene a ser 15. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.